Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gusto de saludarte. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Buenas tardes, ¿cómo te va, Diego? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Gracias también a todas las personas que se han dado cita el día de hoy para acompañarnos como un jueves más en los webinars de Colmena. Ya lo tenemos de forma tradicional y sostenible. Ha sido pues una tarea que compartimos con grandes expositores y el día de hoy nos va a acompañar por segunda ocasión Germán, con quien la semana anterior tuvimos también un excelente webinar con mucha interacción sobre el tema de impuestos diferidos. Y el día de hoy vamos a conversar de un tema también muy interesante, sobre todo en la coyuntura actual que nos encontramos. Conversamos un poco tras cámaras, este es el mes un poco macabro, donde se suma toda la gente que presenta las obligaciones de las empresas, ¿no?, ante los entes de control. Y como siempre, Colmena patrocina y organiza los eventos para la comunidad, para nuestros clientes, con el objetivo de poder compartir conocimiento y hacer cada día una sociedad más justa y una sociedad que tenga acceso a la información y al conocimiento, porque eso nos hará mejores personas. Soy Diego Cepeda, el director de negocios de Colmena. El día de hoy los voy a acompañar durante la transmisión que se va a hacer. También ya nos encontramos en redes sociales por Facebook, en la transmisión vía streaming, donde las personas que no puedan ingresar también nos pueden ver por esta vía, dejar también sus consultas, las cuales serán atendidas con mucho gusto al final de la sesión y las pueden colocar en sus preguntas, en la sección de preguntas y respuestas. Voy a compartirles un poco el perfil profesional de Carlos, perdón, de Germán, para que ustedes también conozcan quién es el expositor que nos acompaña el día de hoy. Bueno, la agenda del evento, tendremos aproximadamente una hora y media de actividad dividida entre la presentación, las preguntas y respuestas que se irán dando por parte de los asistentes hacia el expositor y que con todo gusto las podremos atender. El ingeniero Germán Moya, de formación ingeniero comercial, cuenta con un máster en dirección y gestión financiera, tiene preparación en el área de gestión tributarias y de impuestos, miembro del Colegio de Contadores y Bachilleres Públicos del Guaya. Su trayectoria profesional es gerente de impuestos de la firma Creston Ecuador, una firma que tiene mucha trayectoria a nivel local e internacional. Se desempeña como asesor empresarial en materia tributaria y contable. Tiene vasta experiencia en elaboración de estados financieros, planificación tributaria, declaraciones de impuestos, anexos y sobre todo en el acompañamiento, recuperación de impuestos de las empresas y también pues por su perfil profesional se desempeña como consultor en las áreas en mención. Y es quien nos acompaña el día de hoy para tratar el tema del llenado del formulario 101. Germán, seas bienvenido esta tarde, invitado cordialmente, gracias por aceptar nuestra invitación y ser partícipe de esta tarea que nos llevamos todos los jueves para compartir con nuestra comunidad. Gracias, Diego. Nuevamente agradecer al Sistema Colmena por la invitación a este evento. A nombre de Creston Ecuador queremos darle gracias a todos los participantes por acompañarnos esta tarde de hoy en este webinar muy importante, como muy bien lo dijiste, Diego, que vamos a tratar el llenado del formulario 101 del 2020, el nuevo formulario, que desde este mes de abril ya están en cumplimiento todas las sociedades de acuerdo al noveno dígito de RUC, excepto los contribuyentes especiales que el 9 tuvieron que haber realizado su declaración correspondiente. Entonces, voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación del evento, ¿no? Bien. Sí, sí, sí me puedes confirmar, Diego, que se vea bien la presentación. Sí, sí, se ve con normalidad. Ya, perfecto, entonces. Bien, como les mencionaba, el tema del día de hoy va a ser el llenado del formulario 101. Hemos preparado unas láminas para ir revisando todos los casilleros y mencionar los más importantes, que son los fundamentales para este correcto llenado.
no lo podemos hacer en línea debido a que la página se encuentra colapsada también y nos tomaría mucho tiempo mientras la página se cae y vuelve a estar activa para explicar casillero a casillero. Vamos a iniciar desde el ingreso al portal del SRI con el usuario y la clave de cada contribuyente, y en el menú general vamos a escoger la ruta de declaraciones que están en la parte izquierda, la declaración de impuestos y envío de declaraciones. Se nos va a desplegar esta pantalla que podemos ver a continuación, en donde vamos a seleccionar el formulario de renta de sociedades. Una vez que lo seleccionemos, vamos a tener que escoger el periodo de la declaración, que en este caso va a ser el periodo 2020 del impuesto a la renta de sociedades. Ponemos siguiente, y la primera opción que va a salir de llenado son un grupo de preguntas que se deberán contestar de la manera correcta, para que, dependiendo de las preguntas y las respuestas que nosotros vamos a poner en esta plantilla, el formulario se va a extender dependiendo de nuestras respuestas. Es decir, nuestras respuestas van a ayudar al formulario a simplificarlo en la pestaña en línea y colocar los casilleros necesarios que vamos a requerir. En este caso hemos puesto todas las preguntas. La primera por defecto es si requerimos informar valores en este periodo, va a salir que sí. Luego hay preguntas que son muy importantes. Por ejemplo, la pregunta número 5, si no me equivoco, es donde le consultan si tiene o aplica para la rebaja de impuesto de la tarifa del impuesto a la renta, si es una sociedad exportadora habitual. Esto es importante para que al momento de calcular la tarifa, le calcule los 3 puntos porcentuales menos que de acuerdo a la ley tienen derecho. Una vez que se contesten todas estas preguntas, vamos a pasar ya al llenado del formulario, que en este caso vamos a arrancar con las preguntas informativas o los casilleros informativos de operaciones con partes relacionadas locales y del exterior. En estos campos vamos a nosotros llenar las operaciones que hemos tenido durante este periodo con partes relacionadas locales, paraísos fiscales o en otras jurisdicciones. Y vamos a separar las operaciones por activo, pasivo, ingreso, egreso, y por separado vamos a registrar las operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría o similares. Es importante que en estos casilleros se llenen únicamente las transacciones del periodo, no se llena con saldos, es decir, vamos a llenar las operaciones del periodo que vamos a reportar. Y coloqué la resolución en donde van a poder observar en su artículo número 3 qué actividades o qué operaciones no van a ser reportadas en estos casilleros, que con la resolución pueden ver más ampliamente cuáles van a ser aquellas operaciones que menciono. Y muy importante que el total de operaciones con partes relacionadas, que es el casillero 029, que es la sumatoria de todos los casilleros que están en la parte superior, el total va a ayudar a identificar si nosotros, por nuestras operaciones con partes relacionadas, vamos a tener que presentar el anexo o el informe de operaciones con partes relacionadas. Es decir, si nuestro total es superior a 3 millones, estamos obligados a presentar el anexo 2 meses después de nuestra declaración. Y si pasan de 15 millones, tenemos que presentar el informe de operaciones con partes relacionadas. Esto es muy importante tener en cuenta, porque el anexo y el informe que se presente va a tener que conciliar con el casillero 029 que vamos a presentar en este formulario. Una vez que llenemos los campos de operaciones con partes relacionadas, pasamos a cuentas de balance, de resultado, y vamos a ir segregando más adelante en las siguientes láminas todas estas secciones. Arrancamos con las cuentas del activo. Bien, en el casillero de efectivos y equivalentes es muy importante conocer que deben registrarse todos los saldos de efectivos, depósitos bancarios e inclusive las inversiones que la compañía mantenga a corto plazo y que sean de gran liquidez. Luego, una pestaña o un grupo de casilleros del 312 al 327, tenemos todas las cuentas por cobrar y documentos por cobrar corrientes. Dentro de este vamos a encontrar los comerciales y no comerciales. Debemos tener claro que lo que vamos a registrar aquí son los derechos exigibles originados por las ventas, servicios prestados, otorgamientos de préstamos o cualquier otro concepto, los cuales serán cobrados en el corto plazo. Estamos en el grupo de activos corrientes. El casillero 333 y 334 está destinado a contratistas que prestan servicios de construcción. Los casilleros de activos por impuestos corrientes debemos colocar saldos y van a estar conciliados de la siguiente manera.
Aquí colocaremos todos los tipos de créditos tributarios contemplados en la normativa tributaria vigente que el contribuyente recuperará en el corto plazo. Es decir, que debemos de conciliar estos casilleros. Ejemplo, el 336, el crédito tributario de IVA, debe de coincidir con el formulario 104 del mes de diciembre con el saldo de crédito tributario de IVA. Es decir, deben estar conciliados. Lo mismo el crédito tributario por impuesto a la renta, el 337, debe estar conciliado con el último casillero, que al final, casi en la parte final, valga la redundancia, de la exposición, vamos a ver los casilleros de crédito tributario o impuesto a pagar, y debe de coincidir el crédito tributario final que reportaremos en el 336 y 335 en caso de que tengamos un saldo a favor por impuesto a la salida de divisas. Los gastos pagados por anticipados: se reconocerá el pago anticipado como un activo cuando dicho pago se haya realizado antes de que recibamos estos servicios. Es decir, publicidad, arrendamientos o primas de seguros por anticipada, o incluso otros como anticipos a proveedores, vamos a registrarlos en este grupo de casilleros, siempre de que hayamos realizado el pago sin que recibamos el servicio. Cuando vamos recibiendo el servicio, de acuerdo a la técnica contable, debemos ir amortizando estos valores de acuerdo al tiempo que hayamos tenido en los contratos de estos servicios. Bien, una vez que pasamos los activos corrientes de mayor liquidez, nos vamos al grupo de inventario. En este casillero, en el grupo de inventarios, son los activos que mantenemos para ser vendidos en el curso normal de operación, en el proceso de producción, con vistas a esa venta, o los materiales y suministros que vayan a ser consumidos en nuestros procesos productivos o en la prestación de nuestros servicios. Asimismo, ¿por qué me salto un poco la parte del costo? Porque estos casilleros tienen que estar siempre conciliados. Es decir, en el inventario colocamos los saldos del año dependiendo del grupo, si son mercaderías en tránsito, inventario de materia prima para construcción, no construcción, suministros, obras o inmuebles para la construcción, etc. Y en el costo de venta, que son los casilleros ya en el estado de resultados, vamos a registrar nosotros y comprobar que los saldos iniciales sean aquellos saldos finales que registramos en la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal anterior. Asimismo, validar que las compras netas e importaciones estén de acuerdo a la facturación del año, es decir, de acuerdo a nuestras declaraciones 104 a lo largo del 2020. Y muy importante la parte que remarco aquí, porque puse los casilleros de inventario y costo de venta juntos, es porque tiene que haber una conciliación entre las cuentas de activo y las cuentas de costo de inventario. Tenemos que reportar y validar que los valores reportados en el formulario anterior, como lo mencioné, coincidan con nuestros saldos iniciales, y tenemos que tener siempre nuestro detalle de compras e importaciones. ¿Cuáles son los casilleros que siempre deben conciliar? En el costo de venta, si nosotros tenemos dentro de todos los grupos un inventario final, es el mismo valor que debemos colocar en nuestro inventario como saldo final del periodo, que es el que reportamos en la cuenta de balance. Es decir, muy importante esta validación entre cuentas de activo y costo referentes al inventario. Pasamos a los activos corrientes y no corrientes, un mix dentro de activos biológicos, en los cuales dentro del corto plazo, que son los corrientes, van a corresponder a los activos biológicos cuyo ciclo o transformación biológica es de corto plazo, es decir, dentro de los 12 meses posteriores. Y en el no corriente colocaremos los activos biológicos que mantengamos y nuestro ciclo de transformación biológica sea mayor a 12 meses. Es muy importante también conocer que, de acuerdo a la normativa contable, aquellas compañías que estén reguladas con las NIF Full, las plantas productoras, vamos a encontrar una sección en el activo no corriente dentro de propiedad, planta y equipo, ya que es el tratamiento contable adecuado que deben de recibir las plantas productoras en esta sección de las NIF. Bien, pasando justo a propiedad, planta y equipo, tenemos un grupo de terrenos, edificios, naves, aeronaves, barcazas similares, maquinarias, equipos e instalaciones, plantas productoras, que es lo que mencioné hace unos momentos, referente a la agricultura, muebles, equipos y la depreciación. Bien, las propiedades, planta y equipo son activos tangibles. Hay que tener claro eso, que son los activos tangibles que mantiene una entidad para el uso en su producción o el suministro de bienes, o para propósitos administrativos. También se esperan usar durante más de un periodo, por eso están considerados dentro de activos no corrientes.
Hay que conciliar esta información entre declaraciones, los anexos contables que tengamos y los mayores. ¿Qué es lo particular en este caso? Que todos los casilleros del costo histórico o incluso los ajustes acumulados, nosotros debemos conciliarlos y validar con nuestros libros contables de la manera adecuada. Y el costo, por lo general, siempre debe ser el saldo del formulario del año anterior, es decir, el 101 del año anterior, más las adquisiciones que nosotros reportamos como en los formularios 104 durante los 12 meses del año, y le vamos a restar las ventas o bajas de estas propiedades, plantas y equipos. Mientras que la depreciación acumulada va a estar, valga la redundancia, acumulada toda la depreciación de las partidas que mencionamos en la parte superior de propiedades, plantas y equipos. Es decir, no está separado por rubro, a pesar de que muchas compañías en sus plan de cuentas tienen identificada la depreciación por el grupo de activos, el formulario 101 lo presenta de forma acumulada en el casillero 384 y las revaluaciones en el casillero 385. Es importante también conocer que deben declararse por separado el valor del costo histórico y los ajustes por revaluaciones de cada una de las partidas de estas propiedades. Bien, dentro de activo mismo tenemos el activo intangible, que de acuerdo a la norma contable se establece que es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Aquí tenemos las marcas, patentes, recordemos que bajo norma son marcas adquiridas y no creadas por el propio contribuyente o la propia entidad no puede activar sus marcas creadas. Los casilleros nuevos que tenemos son el 490 y 491, que el derecho de uso por activos arrendados está relacionado a la NIF 16 y es aquel que representa un derecho para que el arrendatario use un activo subyacente durante el plazo del arrendamiento. Esta es la reforma que hubo en el 31 de diciembre del 2019 con la ley de simplificación, en donde se agregaron y se reconocieron todo, incluyendo impuestos diferidos por la aplicación de la NIF 16. Estos son los casilleros en donde vamos a registrar nuestros derechos por uso de los activos subyacentes que vamos a utilizar a lo largo del periodo. Bien, en activos no corrientes tenemos un grupo de activos, específicamente terrenos y edificios, donde vamos a tener algo claro. Estos terrenos y edificios no son los mismos ni están relacionados a las propiedades, plantas y equipos que mencionamos en dos láminas anteriores. Estas propiedades de inversión, de acuerdo a la norma contable, una propiedad de inversión es aquel bien que nosotros tenemos destinado para obtener rentas o plusvalía o incluso ambas. Es decir, que su uso no va a ser para la producción o suministro de bienes o servicios o para fines administrativos, ni tampoco se va a realizar una venta en el curso ordinario de operaciones. Recordemos que si realizamos la venta de un activo fijo, una propiedad, planta y equipo, tenemos un casillero de activos no corrientes mantenidos para la venta que está en el grupo de activos corrientes. Estas propiedades de inversión no son propiedades ocupadas por la compañía o por el dueño, son propiedades que se tienen en alquiler o las tenemos destinadas para generar plusvalía y en un momento realizar la venta. Bien, los casilleros de impuestos diferidos. Recordemos que los activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias que vamos a recuperar en periodos futuros y van a estar relacionados principalmente a tres puntos. Las diferencias temporarias deducibles, que la semana pasada tuvimos un seminario, un webinar del tema, sobre también las pérdidas tributarias que tengamos los contribuyentes, van a ser registradas en este casillero 441, y los créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores y que puedan ser recuperados en periodos futuros, es decir, los créditos tributarios por ISD, impuesto a la renta y otros. Y recordemos que los activos por impuestos diferidos se van a calcular de acuerdo con lo permitido en la normativa tributaria ecuatoriana y la técnica contable vigente, en este caso, las normas internacionales de información financiera. Bien, pasamos al grupo de pasivo. Dentro del activo terminamos los grupos de corriente, no corriente, los más importantes. Tampoco no podemos revisar casillero por casillero porque hay unos que no son muy aplicables para todos los contribuyentes e hicimos una recopilación de los que consideramos fundamentales y se adaptan a muchos modelos de negocio.
Bien, dentro del pasivo tenemos asimismo los nuevos casilleros que corresponden a la porción corriente y no corriente por el arrendamiento, y esto es por aplicación de las NIF. Así como tenemos el derecho de uso en el activo, tenemos los pasivos por arrendamiento, que son los casilleros 593 el corto plazo y 594 el largo plazo. Bien, tenemos el impuesto a la renta por pagar del ejercicio. ¿Por qué consideramos importante? Porque el casillero 532 debe conciliar con los casilleros 565 y 569, dependiendo sea el caso. Los dos van a estar ligados, que son más adelante, vamos a ver en la conciliación tributaria, el impuesto a pagar del formulario. El 565 por régimen general y el 586, que ya es la sumatoria del régimen general, más los otros regímenes impositivos que están detallados en esos casilleros. Entonces, el impuesto a la renta por pagar del mismo formulario 2020 debe ser colocado en el 532. Luego tenemos el 533, que es la participación a trabajadores por pagar del ejercicio, y asimismo va a tener que conciliar con el casillero 803, que está en la conciliación tributaria. Estos casilleros siempre tienen que estar conectados y relacionados para validaciones del servicio de rentas internas y como presentación correcta del formulario 101. El casillero 534, que son las obligaciones con el IES, debe de conciliar con las planillas del IES, y en caso de que tengamos facilidades o obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deben ser colocados en este casillero donde reportamos la obligación con este ente de control estatal. El casillero 572, pasivo por impuesto a la renta diferido, son los pasivos por impuestos diferidos, las cantidades de impuestos sobre la renta que vamos a pagar en periodos futuros y que van a estar relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. Recordando, las diferencias temporarias pueden ser deducibles, que son las que se registran o las que dan derecho a un activo por impuesto diferido, y las diferencias temporarias imponibles, las que de acuerdo a su propio término, imponibles, son las que me imponen un impuesto a pagar en periodos futuros. Los casilleros 574 y 573 van a estar relacionados y conciliados con nuestro estudio actuarial del periodo. Es decir, vamos a tomar los saldos luego de los asientos que realizamos de la provisión del año, las reversiones, la reversión a los ingresos o el tema del otro resultado integral. El pasivo que vamos a acumular en el no corriente van a ser los mismos saldos que tengamos en nuestro estudio actuarial y van a ser el soporte para la validación de estos casilleros. Bien, en el patrimonio, los casilleros fundamentales, tenemos el 611 y 612 que deben ser comprobados con los saldos según el formulario 101 de años anteriores. Es decir, vamos a hacer un rastreo de todos los formularios anteriores que la contabilidad ya lo debe de tener, pero no está de más realizar alguna validación por si al caso algún error contable se haya presentado, podamos corregirlo en este periodo, reportando las utilidades acumuladas o pérdidas acumuladas, dependiendo sea el caso, mantengan las compañías. Asimismo, el Germán, pero, casillero 600, sí, ¿me decías algo, Diego? sí, perdón que te interrumpa. ¿Será que puedes, por favor, hacer más grande la pantalla? Nos están haciendo la sugerencia. Sí, listo, no hay problema. Creo que es esta lámina, pero ya la voy a ampliar un poco. ¿Se puede apreciar un poco mejor ahí? Sí, ahí se aprecia mejor. Ya, perfecto. Gracias. De nada. El casillero 615 y 616, que es la utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio, es una fórmula que va a verificar el formulario, que es la utilidad contable que se registra en el estado de resultados, menos la participación a trabajadores, el 15%, más o menos el impuesto a la renta causado del periodo y más o menos el impuesto a la renta diferido. Estos casilleros son validados. La utilidad contable en el casillero del estado de resultados, la participación a trabajadores es el 803, el impuesto a la renta corriente el 888 y el impuesto a la renta diferido 889, que asimismo más adelante vamos a revisar algo específico y muy importante de estos casilleros. En la sección de ingresos pasamos a las ventas o a los ingresos por actividades ordinarias. Los ingresos de actividades ordinarias son propiamente o surgen por el curso de las actividades ordinarias de una entidad. Y es importante que nosotros mantengamos nuestro detalle de ventas
versus el detalle de comprobantes electrónicos emitidos de acuerdo a la base de datos del Servicio de Rentas Internas. Y en caso de existir una diferencia por ingresos diferidos, que puede ser el caso, hay que mantener los soportes correspondientes para posibles revisiones del SRI. Y lo importante es conciliar bien los valores que vayamos a reportar en estos casilleros para de esta manera evitar posibles notificaciones por diferencias del SRI. Es decir, si nosotros vamos a revisar y declarar estos casilleros, tengamos todo el soporte del detalle del sistema, de la facturación del SRI, y si es que, repito, hay ingresos diferidos, es decir, ingresos o servicios que se facturaron pero por norma contable no reconozco el ingreso en este periodo, sino en los posteriores, debo de tener mi detalle de ingresos diferidos para cualquier revisión del SRI entre lo facturado en los formularios 104 de todo el año y lo reportado como ingresos en el 101. Ya hay que eliminar el mito de que el formulario 104 debe de cuadrarte la sumatoria de ingresos con el reportado en ingresos en 101, ya que de acuerdo a la norma contable, no todo lo facturado corresponde a un ingreso del año. Entonces, hay que tener un detalle de estos ingresos diferidos. En el ingreso mismo tenemos las ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios empleados, donde también vamos a estar soportados con nuestro informe de estudio actuarial y se van a colocar en el casillero 677 las reversiones de aquella jubilación patronal o desahucio que en informe actuarial se haga el reverso y va a ser grabado o exento dependiendo si en su momento que se constituyó dicha provisión fue considerada como deducible o no. Recordemos que esto también lo vimos en el seminario de la semana anterior del 2017, el tratamiento que tenía la jubilación patronal y desahucio. 2018, 19 y 20 son considerados no deducibles y con un derecho a impuesto diferido, y a partir del 2021 tiene un tratamiento distinto donde pierde el derecho de impuesto diferido y únicamente la jubilación patronal de empleados mayores a 10 años y que no son administrados estos valores o estos pasivos por un fondo van a tener un derecho a impuesto diferido. Un casillero importante que colocamos son los ingresos por reembolsos de seguros y el 687 es por lucro cesante. Y en caso de que el contribuyente tenga algún tipo de seguro y este valor sea cobrado y corresponde, como lo mencioné, a un lucro cesante, deberá ser considerado como un ingreso y no así el recibido por la reparación de daños, ya que ese no constituye un ingreso grabado. Y que es un lucro cesante es aquel ingreso que la aseguradora me da, ya que por el siniestro que tuve o el percance que se me presentó, es el ingreso que yo dejaré de recibir en un futuro y es lo que colocamos como un lucro cesante y es un ingreso grabado, ya que dicho ingreso que en un futuro yo pude haber generado era un ingreso grabado, este ingreso por lucro cesante de la misma manera va a estar grabado. Intereses devengados con terceros, tenemos unos nuevos casilleros que son del 642, 662.51 y el 62.61, son nuevos casilleros que están relacionados a instrumentos del mercado monetario y son de ingresos, pues no, y está relacionado a letras de cambio, certificados de depósito o instrumentos derivados, entre otros. Bien, pasamos a los informativos del ingreso. ¿Qué es lo importante en estos casilleros informativos? Que tenemos que reportar, más allá de lo que realizamos en la parte superior sobre los ingresos, hay casilleros informativos que el SRI los utiliza para validaciones. Por ejemplo, en la parte superior nosotros tuvimos el ingreso por la ganancia en la venta de propiedad, planta y equipo, pero en el casillero 6140, que es la venta de la propiedad, planta y equipo, va a conciliar con el formulario 104 si a lo largo de los periodos del año nosotros reportamos ventas de activos. Es decir, aquí colocamos el valor de la venta, mientras que en el ingreso vamos a tributar sobre la utilidad siempre y cuando no se exenta de acuerdo al reglamento de aplicación a la ley de régimen tributario interno. El casillero 6141 se relaciona a los ingresos por reembolsos como intermediario y también aquellos ingresos facturados por las operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a los socios. Esto también va a conciliar con el casillero 104, es decir, los transportistas, las agencias que tienen el permiso de operación reportarán los ingresos de todos sus socios, que asimismo los reportó en el casillero 104 como informativo, en este acumulado,
y de igual manera los contribuyentes que tienen ingresos por reembolsos como intermediarios los van a colocar en este casillero que se va a conciliar, como lo digo, con los 12 formularios y del 104 del IVA, y en el caso de microempresa, menos formularios dependiendo su presentación y el periodo que ellos van a reportar. Asimismo, tenemos un casillero muy importante que es el 6152. Muchos contribuyentes presentan errores con la tarifa impositiva. ¿Por qué? Porque el casillero 6152 se encuentra en cero y este es el casillero que el SRI va a considerar para la tasa impositiva en la conciliación tributaria y para su clasificación al siguiente año de la compañía de acuerdo a la clasificación del COPSI. Es decir, si una compañía que tiene un ingreso de $1.000.000, reporté mi ingreso como 1.500.000 en los ingresos del formulario, en la conciliación tributaria les va a calcular el 22%, porcentaje que no aplica para este tipo de compañías, debido a que el 6152, que son los ingresos brutos totales según la contabilidad, se encuentra en cero. Porque el SRI, el casillero que menciono, es el que va a tomar para la tarifa impositiva. Si lo colocan en cero o no tiene valor, que viene a ser cero, le va a calcular el 22% de manera errónea y estarían calculando y liquidando de manera incorrecta su formulario 101. Entonces es muy importante que este casillero, que no es automático, sea llenado y no puede ser inferior al total de los ingresos que reportamos en la parte superior. Recordemos que en la parte superior nosotros ya tenemos los ingresos netos, descontando notas de crédito, y en este casillero vamos a colocar los ingresos brutos totales, es decir, van a variar, pero siempre van a ser superiores a los netos reportados sobre los que vamos a tributar en este periodo. Bien, pasando a la pestaña de gastos, tenemos el grupo de gastos por beneficios a empleados y honorarios. Aquí vamos a tener sueldos y salarios y de remuneraciones que constituyan materia grabada del IES, los beneficios sociales y aquellas remuneraciones que no constituyan materia grabada del IES, el aporte a la seguridad social, honorarios profesionales, entre otros. Hay que analizar muy bien que lo que reportemos en el casillero 7040 y 7041, que el 7041 es la parte del gasto y el 7040 el costo, analizar que los valores pagados o los rubros que nosotros pagamos a empleados mediante nómina se encuentren sujetos a la aportación en el IES y sus límites. ¿Cuáles son los límites? El artículo 14 de la Ley de Seguridad Social me establece qué valores adicionales se le puede otorgar a los colaboradores y no constituyen en materia grabada del IES, y asimismo el artículo 14 menciona que los 5 primeros numerales o los literales de este artículo que menciona ciertos rubros no pueden exceder el 20% de la materia grabada por cada colaborador y debe estar sustentada en los roles de pago. Entonces hay que analizar estos casilleros. Lo que es grabado va a ir reportado de acuerdo al consolidado del IES, y lo que no constituye materia grabada junto a los beneficios sociales y la indemnización. Tenemos que conciliar las planillas del IES y recordar algo muy importante, que el pago de las planillas no podrá superar el plazo de vencimiento de la declaración de impuesto a la renta, que es decir, abril. ¿Qué quiere decir? Que la parte de sueldo, así el personal esté afiliado y la planilla del IES lo reporte, si no han sido pagadas hasta la fecha de la declaración del impuesto a la renta, ese gasto no podrá ser deducible ni el sueldo ni sus derivados. Deben estar canceladas la totalidad de las planillas a la fecha del vencimiento de declaración. Y es algo que se realizan controles por parte del Servicio de Rentas Internas cuando cruzan información con el Servicio de Rentas Internas, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los beneficios sociales deben colocarse el 13º, 14º, la alimentación, los bonos ocasionales y lo que les comenté, los pagos que no constituyan materia grabada en el IES. El aporte a la seguridad social que va a incluir el fondo de reserva se refiere únicamente al generado en el periodo fiscal que vamos a declarar. Y el casillero de jubilación patronal y desahucio lo vamos a conciliar con nuestro estudio actuarial y determinar si existe un gasto no deducible permanente. Recordemos que para el periodo 2021 aún tenemos el derecho a la aplicación de impuestos diferidos por jubilación patronal y desahucio, siempre que esté soportado en un estudio actuarial. Los casilleros de gastos por depreciaciones. Tenemos ampliamente detallados los casilleros de costo, gasto y el valor no deducible, en donde, ¿cuál va a ser el punto importante aquí? Verificar la correcta aplicación de los porcentajes de depreciación y vida útil
de todos los activos. Recordemos que por norma contable, la depreciación dependerá de la vida útil que yo estime. El porcentaje lo voy a calcular de acuerdo a la vida útil que yo estime y no necesariamente la que el SRI me sugiere o me indica que será deducible. Recordemos que debemos elaborar nuestros estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera y no con la ley de régimen tributario interno. Es decir, debemos de colocar como costo o gasto los montos permitidos por el SRI como deducibles y los excedentes que por técnica contable aplicamos en el periodo lo enviemos como un valor no deducible. Asimismo, tenemos que confirmar si mantenemos activos depreciados aceleradamente y estos son autorizados por el SRI. También validemos el reporte de nuestra depreciación, es decir, nuestros casilleros de depreciación debemos validar y conocer que cuadre con nuestro costo histórico y nuestros activos revaluados, y algo importante, que la depreciación de nuestros vehículos debe ser inferior a $35.000. Si supera el monto del vehículo, los $35.000, la depreciación de ese vehículo, del excedente, será considerada no deducible. Esto no va a aplicar para aquellos vehículos que tengan derecho a exoneraciones de impuestos. Eso es muy importante conocer en el tema de vehículos para poder aplicar la deducibilidad de su depreciación. Bien, unos gastos importantes que tenemos. En otros gastos, ya en las pestañas inferiores, asimismo tenemos desglosado qué es costo, qué es gasto y cuál es la parte no deducible. Tenemos tres rubros muy importantes que los vamos a presentar. Promoción y publicidad, recordemos que en este gasto su límite deducible va a ser máximo el 20% del total de los ingresos grabados. Es decir, nuestros gastos de promoción y publicidad no pueden exceder el 20% de nuestro ingreso grabado. Muy importante recordar también que este límite no aplica para micro, pequeñas empresas y así también para contribuyentes que se dediquen a la prestación de servicios de promoción y publicidad como su actividad habitual, excepto aquellos gastos que se incurran para su propio beneficio. Es decir, esos gastos sí van a incluir o sí van a estar limitados con eh, este rango del 20%. También recordemos que para empresas que se dedican a los alimentos hiperprocesados, saturados, se mantiene el porcentaje máximo de aplicación de deducibilidad del 4% de los ingresos. Los gastos de viaje. ¿Cuál es el límite de gastos de viaje? Es el 3% del total de los ingresos grabados. ¿Cuál es el punto importante de estos gastos de viajes? Es que deberán estar respaldados por la debida liquidación de viaje y acompañado por comprobantes de venta cuando procedan según la legislación ecuatoriana y los demás países en los que se incurran a este tipo de gastos. Es decir, cuando sean gastos de viaje del exterior, se va a atar ese documento de acuerdo a la legislación del país que fue emitido. Asimismo, recordemos que los gastos de viaje misceláneos, es decir, aquellos gastos como propinas, pasajes por transportación urbana y tasas, no pueden superar el 10% del total del viaje y no se requerirá adjuntar a la liquidación los comprobantes de venta. Recordemos que al mencionar liquidación no se refiere a liquidación de compra, se refiere a la liquidación de viaje que el empleado debe realizar o emitir el documento a la compañía en donde va a estar detallado el nombre del colaborador, motivo de viaje, la ruta, la autorización del superior, y va a detallar los gastos separando alimentación, hospedaje, movilizaciones y los misceláneos. Esta liquidación de viaje va a estar adjunta junto a los comprobantes que el empleado o colaborador sacó a su nombre, no a nombre de la compañía, a nombre del colaborador, y van a ser el soporte de dicha liquidación. Y esta liquidación lo que menciona es que el 10% puede no tener un comprobante de venta, ya que tenemos la transportación urbana, tasas, peajes o cualquier documento que el propio empleado no tenga acceso a un documento tributario. La norma me permite que este 10% de mi liquidación de viaje de forma individual pueda ser deducible de impuesto de la renta, aún sin contar con un comprobante de venta. Pero el 10% se refiere a cada liquidación de viaje, no al total de la cuenta de gastos de viaje. Eso es muy importante conocer. Los gastos de gestión se refieren a la atención a clientes, reuniones con empleados o accionistas. Y este gasto también tiene un límite que es el máximo, el 2% de los gastos
generales reportados en el periodo impositivo. Bien, así como los ingresos tienen sus casilleros informativos, los gastos también tienen unos casilleros informativos que son del 7901 al 7906. Estos casilleros principalmente tenemos que colocarlos, por ejemplo, si reportamos en nuestros casilleros de gastos alguna pérdida o una baja de inventario, debemos reportar de manera informativa el valor en el 7901 y esto debe estar soportado con una declaración juramentada que se realiza ante un notario, en donde el documento debe ser firmado por contador y bodeguero y cumplir con los requisitos que el reglamento me establece. Asimismo, los pagos por reembolsos como intermediario me deben de cuadrar con los valores reportados en los formularios 104 de todo el año. Y los pagos por reembolso como reembolsante o el facturado por los socios de los puntos de emisión por operadoras de transporte también debe coincidir con lo que vaya a reportar en este casillero al finalizar el año. El número del RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial por el contribuyente es un casillero informativo en donde debo colocar el RUC del profesional que realizó mi estudio actuarial del periodo en caso haya realizado el estudio en ese periodo, que también por norma contable debe cumplirse y efectuarse aquel estudio. Y los gastos atribuidos a ingresos no objeto a la renta tienen que conciliar con el casillero 808. En los informativos de ingreso también hay una parte que acumula los ingresos no objeto de impuesto a la renta y en este casillero de gasto informativo vamos a colocar también los gastos atribuidos a esos ingresos porque recordemos que en la conciliación tributaria me va a restar los ingresos exentos y me va a sumar los gastos atribuidos a estos ingresos exentos, es decir, no me los va a permitir deducir. Dentro de la conciliación tributaria, pasamos a las diferencias permanentes. Antes de las diferencias permanentes, nosotros ya registramos nuestros ingresos y nuestros gastos y costos de acuerdo a nuestros libros contables. Es decir, ya tuvimos una utilidad o pérdida contable. Luego pasamos a las diferencias permanentes. Antes de esto, recordemos que nuestra utilidad contable es aquella que va a servir para la base del cálculo de participación a trabajadores, que son casilleros que están en la parte superior a las diferencias permanentes, y vamos a colocar nuestra utilidad contable en caso de que la compañía haya mantenido una. En las diferencias permanentes, el 803 es el casillero que cuando vimos la parte de pasivos, registramos como participación a trabajadores por pagar. Es decir, el 833 que vimos en el pasivo y que mencionamos que debe coincidir con el 803 es este casillero que vemos en diferencias permanentes. ¿Qué otro casillero son importantes tener el conocimiento para que no presente error en nuestro formulario? Es el 806 y el 807, que son los gastos no deducibles locales y del exterior. Estos casilleros deben conciliar con la sumatoria de los casilleros no deducibles que reportamos en nuestro estado de resultados. Es decir, recordemos, los gastos y los costos tienen en el 101 separados sus casilleros y una tercera fila como gastos no deducibles o el valor no deducible que vamos a reportar. Esto debe ser la sumatoria igual al valor reportado en estas diferencias permanentes. El casillero 810, que vemos una opción de detalle, que al darle clic vamos a tener una tira de opciones que ya está prediseñada con los artículos en los que se basan aquellas deducciones adicionales y el contribuyente va a seleccionar el tipo de deducción a la cual está aplicando, en el que el formulario, el sistema mismo le establece y le presenta el artículo y le da el nombre de la deducción, que esta puede ser incremento neto de empleo, discapacidad, el seguro de medicina prepagada por todos los colaboradores, e incluso recordemos que las microempresas, por norma, tienen una fracción básica desgravada con tarifa cero de impuesto a la renta para personas naturales. Es decir, las microempresas que están liquidando el impuesto a la renta en estos casilleros que no tienen ingresos al régimen, es decir, sus actividades son excluyentes al régimen y liquidan su impuesto por régimen general, pueden hacer uso de la fracción básica desgravada, tarifa cero de impuesto a la renta para personas naturales como una deducción adicional en la determinación de su base imponible. ¿Cuáles son los nuevos casilleros? Estos ya comienzan los casilleros nuevos en la conciliación tributaria.
para poder determinar nuestra base imponible gravada al final y liquidar nuestro impuesto a la renta dependiendo la tarifa impositiva que aplique nuestra compañía. Tenemos estos casilleros del 1100 al 1113, tenemos los ingresos o los costos también de todos aquellos regímenes que están distintos o que mantienen un impuesto a la renta único. Es decir, el impuesto a la renta único por actividad bananera, el impuesto a la renta a la actividad agropecuaria, el de los derechos representativos de capital, y en el casillero 1112 y 1113 tenemos los ingresos sujetos al régimen impositivo de microempresas y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos a este régimen. Es decir, el campo más común ahora y las dudas que se presentan en los contribuyentes es que el casillero 1112 debe estar atado o relacionado, no es automático, pero debe estar ligado al formulario 125, es decir, los ingresos que se reportaron en el formulario 125, que es el impuesto a la renta para microempresas, debe ser el mismo valor que coloquemos en este casillero. Y los valores reportados en el 1113 deben ser aquellos costos y gastos incurridos para la generación de dichos ingresos. La conciliación tributaria en este formulario 101 lo que va a hacer es restarme estos ingresos que ya tributaron en el formulario 125 y sumarme todos los costos y gastos incurridos que no me va a permitir deducir de mi régimen general. Debemos conciliar todos los casilleros que estén reportados en los registros contables y validar los ingresos, costos y gastos que estén sujetos a otros regímenes impositivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que tener bien claro que nuestro sistema contable debe darnos un dato muy diferenciado de los ingresos de estos regímenes impositivos para poder colocar y liquidar de manera adecuada el formulario 121 y no liquidar de manera duplicada un impuesto. Es decir, si no resto aquí mis ingresos de microempresas que ya tributaron en el 125, al hacerlo de manera incorrecta podría tributar nuevamente, pero en régimen general, aquellos ingresos. Bien, pasamos a la generación, sí, en la conciliación tributaria mismo, a la generación o reversión de diferencias temporarias. Aquí tenemos los impuestos diferidos y es importante mantener una conciliación y los soportes necesarios para el registro de estas generaciones y reversiones de los impuestos diferidos, ya que en alguna revisión del Servicio de Rentas Internas nos puede pedir nuestro papel de trabajo para verificar y constatar el correcto cálculo de nuestras generaciones y sobre todo las reversiones, cuando queramos hacer uso de nuestros impuestos diferidos, de aquellos valores que vamos a disminuir nuestra base imponible gravada. Y en este campo los casilleros nuevos agregados son el 1114 y el 1115. Son relacionados a la aplicación con la NIF 16. Como lo vimos en el activo y en el pasivo, teníamos activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento. Son los que están ligados a estos casilleros que la norma tributaria en la ley de simplificación nos permitió reconocer un impuesto diferido por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deben registrarse, que es el costo y la carga financiera. Bien, pasamos al casillero en donde vamos a informar el deber de la composición societaria a la administración tributaria, es decir, el APS. Por defecto nos va a salir la pregunta, sí, que cumplimos con los plazos establecidos, pero los valores que están abajo servirán para calcular nuestra tarifa, que ya les voy a mencionar de qué manera. Porcentaje de la composición societaria no informada dentro de los plazos establecidos, debemos colocar aquel porcentaje que no reportamos de acuerdo al plazo de presentación del APS o lo presentamos de forma incompleta. Debemos colocar este porcentaje en el casillero 839. Y asimismo, si tenemos un porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre en ejercicio declarado, que sí ha sido informada, debemos colocar su porcentaje en el casillero 840. ¿Por qué nos va a permitir a estos casilleros alterar o modificar de manera adecuada para el Servicio de Rentas Internas la tarifa? Porque si en el casillero 839 colocamos un valor que no informamos en los plazos establecidos, nos va a aumentar en 3 puntos porcentuales la tarifa de impuesto a la renta. Recordemos que la ley nos establece que
el incumplimiento de la presentación o cumplimiento de forma incompleta va a tener una sanción de 3 puntos porcentuales en la tarifa impositiva. Y que también tendremos un incremento proporcional de acuerdo al porcentaje de accionistas en paraísos fiscales, pero cuyo beneficiario efectivo sea un residente fiscal en el Ecuador. Es decir, si tenemos el 50% de nuestro paquete accionario en paraísos fiscales y estos tienen residentes fiscales en el Ecuador, automáticamente será el 28%, nos subirán 3 puntos. Pero si tenemos inferior al 50% de nuestros accionistas en paraísos fiscales con beneficiarios efectivos en el Ecuador, recordemos que únicamente aplica para paraísos fiscales con beneficiarios efectivos ecuatorianos, si es inferior al 50%, nos va a calcular una tarifa proporcional dependiendo la carga accionaria que tenga cada uno de los participantes. Listo, tenemos en las deducciones ya, cuando obtenemos nuestra tasa y nuestro impuesto causado, tenemos las restas de todos los saldos a favor que tengamos los contribuyentes. En el casillero 857 tenemos las retenciones de impuesto a la renta sujetos al régimen general. Es importante ya que este año es el primer año que se declara el régimen impositivo para microempresas y los que ya reportaron su 125 en el mes de enero, las retenciones que fueron reportadas como saldo a favor en ese formulario del 2020 como ingresos no deben incluirse y el mismo formulario lo establece que son excepto las retenciones aplicables al régimen de microempresa y actividades sujetas al impuesto a la renta único. Esas actividades o las retenciones recibidas por esas actividades no van a ser consideradas en el 857. ¿Qué otra novedad tiene este formulario 101 nuevo? El 891, 92 y 93 tiene 3 nuevos casilleros. Estos casilleros, el 892 y 93, son automáticos de acuerdo a los valores pagados por el contribuyente. ¿Por qué son automáticos? El anticipo de impuesto a la renta voluntario, que asimismo se estableció en la ley de simplificación, es aquel anticipo que los contribuyentes hayan cancelado durante el 2020. Automáticamente el 101 me va a permitir deducirme dicho valor. Y el anticipo de impuesto a la renta pagado obligatoriamente por el decreto 1137 con cargo al ejercicio fiscal 2020 debe ser y saldrá de forma automática de acuerdo al formulario correspondiente en el casillero 893. Y el 891 se refiere a los intereses por el anticipo de impuesto a la renta pagado voluntariamente, ya que de acuerdo a la normativa tributaria, se establece que el anticipo pagado de forma voluntaria va a generar intereses a favor de los contribuyentes y van a poder ser utilizados en la liquidación del impuesto a la renta. El casillero 861 se relaciona a los créditos tributarios de años anteriores y hay que analizar a qué periodos corresponden dichos créditos tributarios. ¿Por qué? Porque al poner detalle tal cual colocamos en las deducciones adicionales, el formulario nos va a pedir que coloquemos los años en los que arrastramos dicho crédito tributario. El casillero 862 y 863 se relacionan al crédito tributario generado por impuesto a la renta a la salida de divisas, por el impuesto a la salida de divisas, perdón. Y hay que diferenciar el crédito tributario generado en el periodo declarado y el que se reportó en ejercicios fiscales anteriores. Aquí también tenemos que conciliar que el generado en ejercicios fiscales anteriores me concilie con mi declaración del año anterior. Y es muy importante también un error que a veces suelen cometer es generar todo pago de ISD en estos casilleros. Y recordemos que únicamente los pagos realizados por concepto de ISD en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital que consten en el listado que para el efecto lo va a establecer el Comité de Política Tributaria, son aquellos que pueden ser considerados como crédito tributario para el pago de impuesto a la renta del año en el que se efectuaron dichos pagos y 4 años posteriores, que quiere decir que el crédito tributario lo podamos utilizar 5 años, el periodo que se generó y los 4 posteriores. ¿Cuál es el documento soporte que nosotros tenemos que tener para cualquier revisión que la suele realizar el Servicio de Rentas Internas cuando generamos un crédito tributario por ISD? Es un detalle que incluya la partida arancelaria del bien importado, es decir, un anexo en donde yo identifique la partida arancelaria del bien por el cual yo estoy haciendo derecho del crédito tributario por ISD,
y revisar que esa partida arancelaria esté en el listado emitido por el Comité de Política Tributaria que aplica el periodo fiscal. Este listado se actualiza año a año con cargo al ejercicio fiscal que corresponda y debe ser revisado siempre cuando emitan uno nuevo, ya que pueden cambiar, agregan o eliminan ciertas partidas arancelarias y debe revisarse antes de liquidar el impuesto a la renta si el ISD generado corresponde a un gasto o me da derecho al crédito tributario. Y el soporte también que va a ser el comprobante de retención que me emita las instituciones financieras en este impuesto. Bien, dentro de la liquidación del impuesto a la renta, teníamos ingresos, costos y gastos, lo revisamos, obtuvimos una utilidad contable. Pasamos a la diferencia permanente y a las diferencias temporarias. Ya vimos las permanentes, las temporarias, y luego tenemos los casilleros, o teníamos los casilleros que eran relacionados al impuesto a la renta único del bananero, agropecuario, los representativos de capital y microempresas. Termina y vamos a obtener el casillero de impuesto a pagar o saldo a favor. Posterior a ello vamos a tener una pestaña o un grupo de casilleros en donde se va a liquidar el impuesto a la renta único. Aquí vamos a liquidar estos regímenes distintos al general, es decir, el sector bananero en estos casilleros donde va a colocar su impuesto a la renta calculado por actividades del sector, ya sea por producción o venta local, por exportación. Aún tenemos el tema de los componentes de exportación o el componente de producción propia. Recordemos que este régimen impositivo fue reformado en la ley de simplificación, donde únicamente tenemos la producción o venta local y la exportación indistintamente a los componentes que se manejaban antes. Y tienen sus tarifas nuevas, que van del 1 al 2% de acuerdo a las cajas de banano que hayan realizado las ventas. El ingreso, el impuesto a la renta único de la actividad agropecuaria, es decir, aquella actividad que de acuerdo a la norma se creó en el 2019, el 31, con aplicación al 2020, aquellas actividades agropecuarias que la norma tiene una definición de qué actividades entran como las agrícolas y cuáles son las pecuarias, y podemos liquidar nuestro impuesto de acuerdo a la tabla que este régimen impositivo mantiene también, que va del 1% hasta el 1.8% en venta local, y liquidaremos nuestro impuesto dependiendo también las regulaciones que tiene este régimen en el reglamento. Y por último, tenemos el casillero 1149, que es un casillero automático. Muchos contribuyentes en su formulario 121 de microempresa tenían un saldo a favor y ese formulario no tenía un casillero de crédito tributario. Únicamente mi impuesto causado, el 2% de mis ingresos, era superior a las retenciones recibidas y por defecto tenía un valor a pagar. Pero en el caso de que mi impuesto causado era menor a mis retenciones recibidas, me salía valor a pagar cero, pero no había ningún casillero que me identifique que tenía un saldo a favor o un crédito tributario. Pues bien, el casillero 1149, que no es editable, es un casillero automático, va a ser la información que el propio Servicio de Rentas Internas en su sistema lo vinculará al formulario 125 declarado en el mes de enero y va a utilizar este crédito tributario, la diferencia a favor de los contribuyentes, para que pueda ser o utilizado en el pago del impuesto del régimen general que me salió, lo puedo utilizar como crédito tributario, o si yo tengo un crédito tributario ya en mi liquidación como régimen general, en el casillero 1149 lo vamos a tener sumado para un nuevo total que en el 869, si no me equivoco, es el saldo a favor final para los contribuyentes, donde se va a sumar el saldo a favor por régimen general y el saldo a favor por régimen de microempresa o cualquier un saldo a favor que tenga por los otros regímenes impositivos, y es el casillero que va a permitir a los contribuyentes acceder a una devolución de impuesto a la renta. Bien, ¿qué otros casilleros informativos tenemos abajo, ya de los valores pagados? Los relacionados a otros resultados integrales del periodo, en donde tenemos que detallar de forma informativa nuestras ganancias o pérdidas por revaluaciones de propiedades, plantas y equipos, activos intangibles u otros, las ganancias o pérdidas actuariales del periodo. Es decir, nosotros en nuestro estudio actuarial tenemos
un acumulado de utilidad o de ganancia o pérdida actuariales acumuladas, que eso va en el pasivo, pero en estos informativos, en la parte inferior del formulario, tenemos la ganancia del periodo, es decir, el ORI del periodo. Y los casilleros importantes que tenemos que declarar siempre de manera correcta, porque son casilleros que permiten la validación, son los casilleros del gasto o ingreso por impuesto a la renta del periodo. Recordemos que el impuesto a la renta se compone del impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferido. El casillero 888 se relaciona al corriente y el 889 al diferido. Recordemos que en láminas anteriores indicamos que el casillero de utilidad o pérdida del ejercicio que reportamos en el patrimonio debe ser igual a la utilidad contable o pérdida, dependiendo sea el caso, más la participación a trabajadores, perdón, menos la participación a trabajadores, que es el gasto del periodo, y restamos o sumamos, dependiendo del efecto, del impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferido. Deben ser las validaciones entre el resultado que reportamos en patrimonio y el resultado que por validaciones de casilleros vamos a tener que tener de la misma forma cuadrados estos valores. ¿Qué es lo importante? Que los gastos de impuesto a la renta corriente y diferido es que cuando el efecto neto de este impuesto sea un gasto, en la casilla 888 va a tener que llenarse con signo negativo. Es decir, si la compañía tiene un gasto por impuesto a la renta corriente, colocamos con signo negativo este gasto. Es decir, el impuesto causado del periodo lo colocamos de forma negativa. Y positiva dependiendo del caso. Y en el impuesto diferido, de igual manera, cuando el efecto del impuesto diferido sea un gasto, vamos a colocarlo de forma negativa. Y si el efecto, en cambio, es un ingreso, por la aplicación de diferencias temporarias, vamos a tener que colocarlo con casillero positivo. El caso más común de las personas o los contribuyentes que no tienen un impuesto a la renta diferido es el impuesto a la renta causado del periodo, es gasto de impuesto a la renta corriente y debe ser colocado con signo negativo en el casillero 888. Bien, basados en estos casilleros que revisamos, a manera de resumen, coloqué unas láminas para que puedan identificar cuáles son los casilleros nuevos dependiendo los grupos de cuentas. Vamos a hacer un check de cada uno de estos casilleros que ya revisamos, pero ahora van a estar agrupados únicamente los casilleros nuevos. Lo relacionado a la NIF 16, los casilleros nuevos en el formulario 101, tenemos en el estado de situación financiera el activo y pasivo, que lo vimos en el activo intangible y los pasivos por arrendamiento. En el costo-gasto tenemos las amortizaciones y los intereses, y la conciliación tributaria, su generación y reversión de impuesto diferido. De igual manera, tenemos el impuesto a la renta único en nuestras diferencias temporarias, que fue los casilleros que revisamos que nos van a permitir aumentar o eliminar aquellos ingresos para disminuir mi base imponible en el régimen general. Tenemos la actividad bananera, agropecuaria y la actividad de producción y cultivo de palma aceitera para ejercicios fiscales 2018 y 2019. Recordemos que el régimen del palma aceitera o el régimen palmicultor fue eliminado y está incluido en la actividad agropecuaria. ¿Qué otros casilleros se agregaron referente a impuesto a la renta único? Ahora, ya no en diferencias permanentes, sino en la liquidación, en la conciliación tributaria, son los casilleros que también revisamos, que eran los que nos va a permitir sumar o restar los valores a pagar al finalizar nuestro formulario 101. Referente al régimen de microempresa, ¿cuáles son los nuevos casilleros? Tenemos las diferencias permanentes, aquellos ingresos, costos y gastos que nos van a permitir restar o sumar, dependiendo sea el caso de la compañía, nuestra base imponible y tenerla identificada. Algo muy importante que hay que tener en consideración es que dentro de los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos, habría que restar o deben de restar la participación a trabajadores atribuible a dicha utilidad del régimen. Es decir, si tienen actividades del régimen general y del régimen de microempresa, deben de sacar o calcular su participación a trabajadores generada por cada utilidad, para que al momento de colocar costos y gastos incurridos para generar dichos ingresos,
aumentemos nuestra porción de la participación a trabajadores a este régimen y deducirla y que no nos permita obtener un beneficio por la participación a trabajadores, que ese gasto corresponde a este régimen. Y un casillero también el automático, el 1149, que es el crédito tributario del régimen impositivo para microempresas. ¿Qué otros casilleros nuevos tenemos? En las diferencias temporarias tenemos casilleros eliminados o reformados en este formulario, que son relacionadas a la reversión de los contratos de construcción y mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta, porque le creó nuevos casilleros, quiere decir, no eliminó el derecho a impuestos diferidos, tenemos los mismos casos, pero reformó, y las diferencias temporarias, por otras diferencias temporarias, también fue reformado. Ya vamos a ver qué nombre le colocaron ahora. ¿Cuáles son los nuevos casilleros del 101 en diferencias temporarias? Lo relacionado a los contratos de construcción que eliminó, pero les corrigió el nombre y los segregó de forma separada entre ingresos y pérdidas y costos y gastos, y los medidos de activos no corrientes mantenidos para la venta. Y el campo de otras diferencias temporarias lo reformó, colocándole permitidas por la normativa tributaria. Es decir, la norma contable tiene otros casos que me permite generar un impuesto diferido, pero la norma tributaria únicamente me permite los casos que están en su reglamento, y me agregó, para que quede más claro, que únicamente son permitidas por normativa tributaria. ¿Qué otros casilleros relacionados tenemos también? Los del anticipo de impuesto a la renta. Estos casilleros cambiaron sus descripciones y le agregaron que el anticipo de impuesto a la renta son vigentes hasta el ejercicio fiscal 2019, el casillero 880, y el 851 vigente para el ejercicio fiscal 2019. Relacionado al anticipo de impuesto a la renta, ¿qué casilleros se eliminaron y cuáles se agregaron también, o dentro de todo este anticipo, que ya no es obligatorio? Se eliminó las exoneraciones y rebajas al anticipo, otros conceptos y el anticipo determinado para otro año, porque tenemos casilleros de anticipos voluntarios. El anticipo de impuesto a la renta en su conciliación tributaria, los casilleros que nosotros revisamos, los intereses por el anticipo voluntario que cancelamos, y los dos casilleros automáticos, el 892 y 893, que está relacionado a los pagos que el contribuyente efectuó. Bien, con esto damos terminada la exposición para pasar con la sección de preguntas y respuestas. De parte de todos quienes conformamos Creston Ecuador, agradecemos nuevamente a todos los participantes y al Sistema Colmena por la participación en este webinar y apoyar a toda la comunidad contable en estos conocimientos que son muy importantes para realizar nuestro llenado de formulario 101. Muchas gracias a todos. Diego, podemos proceder con la siguiente parte del evento. Carlos Germán, muchas gracias. Sin duda ha sido un tema de mucho interés, ha habido mucha interacción, te comento, tanto estamos con sala llena y también las personas que no pudieron ingresar también se han conectado en los diferentes grupos por streaming en redes sociales, porque el tema es un tema, como siempre, muy interesante, y adicional a eso, la baluarte participación de ustedes como ponentes, su experiencia hace que sea muy dinámico y que las personas que nos acompañan se lleven un aprendizaje. Como yo siempre digo, lo importante de todo esto es lo que uno se lleva. O sea, aprender algo nuevo, conocer algo nuevo cada día nos ayuda a ser mejores personas, pero sobre todo quienes tenemos la oportunidad de compartir, también nos sentimos gratificados en ese sentido. Vamos a hacer una pausa corta de unos 3 minutos para dar paso a las preguntas, hasta eso las analizamos, y internamente vamos a circular los videos promocionales, nos preparamos y con eso atendemos las consultas. Listo.
¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. Ok, estamos de vuelta. Antes de dar paso a las preguntas, agradecerle a la firma Creston por la colaboración en la difusión de este evento y en compartir conocimientos justamente para la comunidad que nos acompaña todos los jueves a las 16 horas. No se pierdan que todos los jueves tenemos a las 16 horas ya definido nuestra sesión de webinars por Colmena. Y puedo aprovechar para comentarles de Colmena. Colmena es un sistema contable integral 100% en modalidad nube, lo cual significa que en esta época podemos trabajar desde donde nos encontremos. El contador puede hacer uso de la herramienta a nivel web, como lo pueden ver en estos videos. Le damos la facilidad también al empresario, al emprendedor, de que pueda consultar su información en tiempo real. Y algo muy importante sobre lo que nosotros trabajamos todos los días y quienes nos acompañan dentro de la organización de Colmena es buscar el camino para facilitarle la vida a quienes son nuestros usuarios, sean clientes, sean las personas que están detrás como proveedores, aliados estratégicos y sobre todo y en especial el contador. Eso hace que la facilidad con la que pueda utilizar la herramienta sea de gran uso, de gran utilidad y aprovechemos el tiempo. Estamos cada día innovando en nuestros procesos, mejoramos con nuevas soluciones. Ustedes pueden conocer más en nuestras redes sociales como Sistema Colmena. También les he tenido la oportunidad de compartirles un link en el chat donde pueden solicitar más información para que algunos de nuestros asesores del equipo comercial se puedan conectar con ustedes y evaluar sus requerimientos. No pierdan, no tengan, digamos, algún tipo no piensen que existe alguna limitación en poderlos asistir. Estamos abiertos para poderlos acompañar. Bueno, ahora sí damos paso a las preguntas. Algunas preguntas, aunque están en orden, por lo que podemos ver en la sección de preguntas y respuestas, algunas se repiten. Sí. Podemos dar paso, iniciamos. Germán, si te parece. Sí, sí, sí. También recordar que las preguntas que nos emiten los participantes, tal cual en el curso o el seminario anterior, agradecemos que sean preguntas específicas y quizás generales y alguna pregunta específica ya relacionada a un caso puntual de su compañía, con todo gusto en el correo que está al final de nuestra lámina, nos hagan la consulta y ya ver el tratamiento específico en el caso y el mejor tratamiento tributario adecuado, pues, ¿no? Ok, tenemos aquí, vamos, yo voy leyendo en orden las preguntas. A ver, ¿cómo está esto?
Dice, buenas tardes, si una entidad tiene transacciones con partes relacionadas por un monto menor a 3 millones, ¿cómo puede sustentar documentadamente que las mismas han sido realizadas a precios de plena competencia? Ya, perfecto. El tema los precios de transferencia es un tema muy amplio. En la pregunta quizás no le voy a poder responder cuál es el sustento porque tiene que tener un papel de trabajo de acuerdo al método que ellos escogen, que puede ser el método de precio comparable, al precio de reventa, dependerá del método que utilicen para el cálculo y con todo gusto nuestro departamento de precios de transferencia, en caso de que tengan un caso en específico, él puede dejarnos el contacto y realizamos con él el análisis de su caso, pero dependerá del método de precios de transferencia para calcular el principio de plena competencia que haya utilizado la compañía y hay varios métodos para poderlos aplicar. Entonces es un poco más amplio, con todo gusto si nos envía la consulta específica al correo, liquidamos su consulta. ¿Ok? Hay 5 métodos para poder Tenemos calcular. otra consulta que nos hace Alicia Quimiz. Ingeniero, dice, el patrimonio, la revalorización de un activo, lo coloco en otras reservas o en el casillero de reserva de capital. ¿Me puedes repetir la...? Claro, dice, hace la consulta, Alicia aquí me dice, en el patrimonio, la revalorización de un activo lo coloco en otras reservas o en el casillero de reservas de capital. No, hay un casillero en otros resultados integrales que está como superávit de propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Bueno, dice, y en la super de compañías, en el estado de cambio y patrimonio, ¿cuál es el casillero correcto? En la super de compañías, más específica quizás, no. Sí, porque no entiendo tampoco la... Claro. Acá Néstor Romero nos hace una consulta, dice, buenas tardes, una pregunta. Tengo el caso de una microempresa que tiene utilidad y una participación de trabajadores. Cuando lleno el formulario, ese cálculo de participación lo clasifica como una pérdida amortizable. ¿Está bien que quede así o debo considerar ese gasto dentro del casillero informativo de los gastos de microempresas? Ya, Diego, quizás podemos hacer el mismo procedimiento del seminario anterior, de poner una pantalla compartida con un Word, que me pongas la pregunta que estamos analizando Claro que para sí. leerla Aquí lo por tengo. partes. Perfecto, aquí lo hago. Mira, aquí está. Perfecto. Estamos en esta de aquí, en la de Néstor. La voy a sombrear de un Ya, color. Ahí, yo creo que ahí estamos mejor, porque ahí podríamos... Exacto. correcto. Ya, ahí sí. Bueno, tengo el caso de una microempresa. Ya, no sé si se refiere al tema de la participación a trabajadores, que es en el tema de microempresas. De participación, a ver, no. Sí, claro, microempresa. Sí, correcto. Debe ser reportado en el costo o gasto relacionado al ingreso de microempresa. Es decir, no voy a poder deducirme la participación a trabajadores atribuible al régimen. Debo de colocarla dentro de los costos o gastos. Sí, debe de considerarla. Ok. Tendríamos ahora la consulta de Erika Pérez. Ok, dice, ya, correcto. El tema del autoconsumo también, si no me equivoco, la circular 15 del 2015 es una circular específicamente para el autoconsumo y las transferencias gratuitas, que le sugiero a Erika, quizás puede encontrar la respuesta incluso gráfica, porque ahí están con ejemplos prácticos, con valores y todo el detalle del tratamiento del autoconsumo. Puede quizás, más allá de conocer la manera correcta de la presentación, el tratamiento adecuado a dicho autoconsumo. La circular 15 del año 2015, que está vigente. Ok. Tenemos la consulta siguiente de Carla Fiallo, sería. Ok, ¿hay dos o es una sola? O los No, dos es una párrafos. sola, es una sola pregunta. Una sola. Ok, dice.
Habitante de contempla régimen debe ser sumada al casillero. Sí, está relacionada a la pregunta anterior en que la participación a trabajadores resultante a la actividad, es decir, la porción debe ser sumada al casillero de costos y gastos incurridos para el régimen de microempresa, porque ese es un gasto del régimen de microempresa, es decir, debe estar separado y por eso le indiqué que si tienen un régimen de microempresa, deben de sumarlo como costos y gastos en ese rubro. Si únicamente tienen ingresos por esa actividad, va a ser el mismo valor, pero si tienen por dos regímenes distintos, van a tener que colocar la porción al régimen que están liquidando, que es el de microempresa, y sumarlo al casillero de costos y gastos, que es el 1113. La siguiente podemos pasar ya. O esta es otra. Buenas tardes. ¿Qué pasa con las utilidades? Se toma el valor total de las ventas, régimen. Claro, las utilidades se liquidan de acuerdo al ingreso total. O sea, el unificado, el régimen general, microempresa, todos los demás ingresos que han tenido se utilizan para calcular las utilidades. ¿De acuerdo? Tendríamos la de Berta Cárdenas. Ok, ya, es referente al gasto deducible del consolidado, el gasto de sueldos, que mencioné que debe estar pagado hasta la fecha de declaración. En estos casos en los cuales tienen un convenio de pago, aplicaría siempre y cuando estén al día del convenio, porque muchas compañías, incluso por la pandemia, ahora han efectuado estos convenios y sí aplicaría de forma deducir estos gastos siempre que al menos mantengan el convenio al día, es decir, los pagos se encuentran al día, aunque terminan el mes de septiembre. Y tenemos la consulta de Ángela, bueno, tendríamos Sí, creo que son dos de ella misma. dos consultas de Ángela. Así es. La primera es las empresas sujetas al impuesto a la renta único. Entiendo yo, los otros regímenes deben dar los casilleros de generación y reversión, al igual que el casillero. Sí, correcto. En los casos, la normativa tributaria misma le establece el régimen de microempresa, cuáles casos sí pueden aplicar a impuestos diferidos, siempre que la normativa aplique. Y sí, pueden colocar la generación y reversión. Y asimismo, cuando se considera generación por el tema de jubilación y desahucio, por el gasto del periodo, su costo laboral e interés neto multiplicado por la tasa impositiva. Recordemos que la microempresa este año estuvo en el régimen, estuvo el 2% de los ingresos, pero sí, muchas compañías conocen ya que al siguiente año van a salir del régimen, pueden de una vez dejar generado su impuesto diferido, o en caso de que no, igual la normativa tributaria les permite y les especifica qué escenarios o qué casos puede hacer la generación de impuesto diferido para microempresas. Así es. Permíteme revisar si tenemos más consultas acá. Al parecer sí. Déjeme dejar de compartir para poderlo ver. Yo tengo una muy buena, no sé si me permites leerla. Claro que sí, con toda libertad. Tengo, bueno, el nombre es una dirección, pero me indican si la amortización de pérdidas que pongo en el formulario 101 como informativo, el casillero 441, para acoger más estos beneficios los años siguientes un casillero extracontable, deben de aplicar la norma contable y dejar generado en el periodo que se efectuó, se generó la pérdida, el activo por impuesto diferido en los casilleros. Si me das un segundo, te lo digo de una vez. Déjame visualizarlo dentro de diferencias temporarias en activos, para una de las primeras láminas. Las diferencias temporarias, eso va en el casillero, dame un segundo. Ok, acá está. En el casillero 441 es correcto. Debe de dejar generado en el mismo periodo el impuesto diferido por esta pérdida que se tuvo, y de ahí ya el siguiente año hacer uso, o los posteriores, de acuerdo a la norma contable que te establece el límite para cada año, y poder ir amortizando esta pérdida que tuvieron los contribuyentes. Ok, acá tenemos otra consulta. Pues tenemos visto.
Hay una consulta de Johnny Campoverde, dice, hola, ¿qué tal su gentil ayuda? Para el caso de fundaciones, ¿aplica depreciación de activos fijos? Bueno, ese ya más es un tema contable, pero las fundaciones ya en el llenado tienen, el llenado 101 son exentas de impuesto a la renta, dependiendo el tema o la regulación que tengan, pero sí, tienen que aplicar la norma contable. Se aplica la norma contable normal y ya dependerá del tratamiento tributario que le den a sus ingresos de acuerdo al tipo de actividad que tengan, ¿no? Una sociedad sin fines de lucro. Sí, aquí hay una consulta que hace Carla, creo que es la última que nos faltaría. Dice, en el resumen financiero al final del formulario 101 hay un casillero que dice impuesto a la renta causado, pero no permite poner el impuesto a la renta causado del régimen micro, lo cual da una utilidad después de impuestos erróneos. ¿Sería correcto dejarlo tal como está o qué se puede hacer? Ya, el resumen financiero, como muy bien ella lo establece, que esos casilleros no son editables, eh, no hay una manera hoy por hoy de quizás corregir dicho valor. He tenido también algunos casos similares y no se pueden editar, o sea, no podemos agregar. Lo correcto sería el impuesto a la renta causado del régimen de microempresa y me lo sume al general en caso de que aplique ambos, pero lastimosamente es automático ese casillero de ahí en el formulario. Creo Ok, que revisé todas y ya creo que son las mismas que tenías en el Excel. acá están en el Word, acá de pronto en Ajá. el chat. Aquí en preguntas y respuestas creo que ya están todas. No me queda una. El chat, bueno, habla sobre el tema de las diapositivas, igual para conocimiento de todos, nosotros ya más tarde el día de mañana tenemos al final de la tarde publicado en nuestro canal de YouTube y compartido en redes sociales esta grabación del evento para que vayan y puedan consultar cualquier tema que quede por dudas, ¿no? Solo hay una consulta de John, sí, la última sería de Johnny Campos Verde en la parte de chat. Dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el caso de retenciones de clientes usados en el pago de régimen impositivo sería, ¿cómo se Correcto. presenta en el formulario 101? Ya, en las retenciones recibidas en la conciliación tributaria, no se van a colocar esos valores porque ya se liquidaron en el formulario 125, por lo tanto en el 101 no van a colocarse y únicamente se colocará si tuvieron un saldo a favor en el casillero informativo, que es automático, 1149. Es decir, no deben hacer uso porque ya las utilizaron en el 125. De manera automática, si tuvieron un saldo a favor, van a verse reflejadas en este casillero. Y yo tengo una aquí la tengo, Alicia Quimí, que quizás se vaya a quedar fuera después, quizás puedo tomar esta como última, que dice que en cuanto a los ingresos, la empresa facturó unos gastos de reembolso. Los debo incluir en el 101 como no objeto, en el 104 sí los declaré porque en el SRI datos fiscales no me los menciona, estoy en dudas, correcto. Estos ingresos por reembolsos, como lo comenté, no se reportan como no objeto ni como exentos en ingresos. Abajo van como informativos, es por eso que no le sale en la información fiscal, porque en los 104 usted lo reportó en los casilleros informativos, debajo de los que causan o generan el impuesto, y en el 101 de igual manera no debe colocarse como ingreso grabado, sino en la parte inferior dentro de valores informativos, valores cobrados por reembolso como intermediario, pero no deben colocarse como ingresos exentos. Con eso creo que quedamos completas ya las preguntas, Estamos Diego. completos. Tengo una consulta acá, sí, tengo una consulta lo que pasa es que hemos tenido mucha interacción en Facebook. Hay una consulta acá de Joel Romero, dice, el valor del 15% como gasto, ¿en qué casillero lo ponemos? Y el impuesto pagado causado, en el formulario 125. En el 125 no se coloca que el gasto de participación de trabajadores es el impuesto a la renta causada. Eso no va en el 125. Recordemos que el formulario 125 es únicamente un formulario de pago para el impuesto a la renta del régimen impositivo de microempresas. De acuerdo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, sí, básicamente esa es la consulta que teníamos en este lado. Sí, nos consultan si vamos a enviar el material. Sí, nosotros enviaremos el material a todos los participantes, que en la base de datos de todos los inscritos, y les haremos llegar el material para que lo tengan de sustento y puedan utilizarlo como guía en su declaración de impuesto a la renta que está próxima a vencer.
Creo que ahí sí ya. Bueno, Germán, hemos dado lectura a las consultas, se ha presentado las respectivas respuestas. Creo que estamos cerrando el evento, no sin antes volverte a agradecer y darle gracias también a todos los asistentes. Esperemos vernos en una próxima oportunidad para que podamos compartir nuevamente. De mi lado ha sido un placer poder esta tarde haberlos acompañado. Gina Macía, fundadora de Colmena, no pudo acompañarnos justamente por las obligaciones que tenía justamente en materia de tributaria, con unos clientes que tenía ya unos compromisos acordados. Entonces, pero sin duda que está al pendiente de lo que nosotros estamos compartiendo con la comunidad. Me pide compartir tus saludos, Germán, y también a todos los que nos han seguido el día de hoy. De mi lado, muchas gracias, un fuerte abrazo, cuidémonos, que tengamos un bonito fin de semana. Gracias, Diego, por la apertura para este webinar y saludos a Gina, que entiendo también está un poco complicada con todos estos cumplimientos que tenemos ya en este mes súper complicado. Y saludos, ¿no? Gracias nuevamente a todos los participantes por su tiempo y cualquier consulta que tengan, no olviden contactarnos al correo electrónico que lo van a encontrar en la última lámina de la presentación que enviaremos a sus correos y estamos prestos a resolver cualquier inquietud que se les presente. Muchas gracias. Gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias.